pues chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar. Por favor, les pido que verifiquemos de un usuario con otro nombre, que verifiquemos los nombres, por favor, de nuestras, que correspondan a nuestras identificaciones. Bien, profesor Pablo, entonces adelante con el taller ya de comprensión lectora. Le voy a dar los control de la reunión y en el transcurso de la jornada alguien va a ingresar para que usted pueda verificar la asistencia y demás. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Carlos. Bien, adelante. Bien, chicos, vamos a comenzar entonces un poquito ya lo que habíamos socializado pues la semana anterior, esta nueva modalidad de evaluación, estas nuevas habilidades que todos poseemos y que simplemente vamos a ir descubriendo y potencializando aquí conjuntamente, ¿no? Lo que nos toca justamente trabajar el día de hoy es la parte de la comprensión lectora. El análisis justamente vamos a hacer un poquito a profundidad, vamos a ir analizando algunos elementos importantes, vamos a ir arrancando con ejercicios. Lo fundamental aquí es ir analizando e ir teniendo en consideración justamente cada uno de los elementos que vamos leyendo. En otras palabras, es la habilidad de comprender pues los textos que a nosotros se nos vayan presentando. Y eso es una de las habilidades fundamentales con los cuales nosotros vamos a trabajar en este proceso justamente de la evaluación. Entonces, una de las primeras aproximaciones que nosotros vamos a hacer o con las cuales nosotros vamos a estar trabajando es justamente esta parte de las habilidades de la comprensión lectora, ¿no? Aquí vamos un poquito a desarrollar y a trabajar esta habilidad. ¿Qué pasa justamente? Ustedes dicen, profe, nosotros estábamos viendo también con otro profe la parte de lo que es verbal. Sí, efectivamente, pero aquí hay que hacer una distinción importante. Cuando hablamos de comprensión lectora, estamos hablando pues del análisis de textos exactamente. Estamos hablando justamente de la interpretación que nosotros le damos y de la capacidad de comprensión y análisis que nosotros vamos a hacer de determinados extractos o textos que están puntualmente desarrollados aquí. Entonces, este es uno de los elementos fundamentales con los cuales nosotros vamos a estar trabajando y los que ustedes también se van a topar pues en el proceso de la evaluación. Entonces, hay que hacer esa diferenciación. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, sinónimos, antónimos, etcétera, ok, eso lo trabajaron conmigo. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Un poco empezar a ver, observar cómo se va estructurando, cómo se va desarrollando, pues, esta parte también de el análisis o la comprensión lectora, que es fundamental, ¿sí? Si alguien no desarrolla justamente esa habilidad, pues imagínense lo que sería la comprensión o el entendimiento y el proceso de educación. Sería muy complejo. Pero en ustedes, pues obviamente esto está presente y lo que vamos a hacer ahora es adentrarnos justamente en los ejercicios que nosotros hemos ido planteando un poquito para empezar a ver y a desarrollar cómo se va estructurando pues esta parte justamente de los ejercicios que nosotros vamos a estar trabajando, ¿sí? En este contexto, entonces, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, me la hacen nomás, no hay ningún problema, y con eso pues nosotros vamos zafando cualquier duda, cualquier inquietud, ¿sí? Lo que les pido, por favor, es enciendan sus camaritas un poquito para irles viendo cómo están pues ustedes estructurando la parte de la comprensión, porque ahora más que nunca necesito interactuar con ustedes en ese contexto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un poquito. Les comparto pantalla para comenzar justamente con esta parte y ir un poquito desarrollando también esta parte de la comprensión, ¿sí? Irán encendiendo sus cámaras, por favor, para tener esto en cuenta. ¿Ya? Ok, permítanme un ratito, les pongo por acá abajo. Bien, vamos por acá. Permítanme un ratito nada más. Solamente que se cargue. Renata está por acá. Ok, chicos. Bien, vamos entonces nosotros eh, a desarrollar, digamos, o a presentar un poquito. Vamos a ir primero con algunos ejercicios
sencillos, no muy complejos, para ir analizando y estructurando pues lo que necesitamos nosotros hacer o desarrollar en este contexto. ¿Ya? Entonces, vamos ahí. Yo voy a ir trabajando con cada uno de ustedes para ir viendo cómo se va estructurando, cómo se va desarrollando esta parte. Bien, primero, ¿qué es la comprensión lectora? Aquí viene un análisis, ¿sí? Si bien nosotros hemos trabajado anteriormente esta visión que se tiene justamente de la parte verbal, de buscar sinónimos, no sé si ustedes ya lo trabajaron o es conmigo lo que están trabajando lo primero, pero permítanme, tengo un mensajito por acá. Listo, no hay problema, Mary. Entonces, lo que yo les decía es la parte justamente, la parte de, perdón, la comprensión lectora o la habilidad de la comprensión lectora se transforma o es un elemento con el cual nosotros vamos a trabajar. Pero ¿qué es en sí la comprensión lectora? ¿Es identificar sinónimos y antónimos? Bueno, puede ser, pero es más verbal. ¿Es tal vez completar espacios o eso? Sí, pero va por la parte de la lingüística un poquito, es decir, la sintaxis, la comprensión, todos estos elementos. Bueno, en definitiva, entonces, ¿qué es? ¿Cómo podemos nosotros entender todo este proceso de comprensión lectora? ¿Y por qué? Pues ustedes están trabajando conmigo la comprensión lectora. Sencillo. Como yo les decía, hay dos caminos. El segundo camino es el que están ustedes tomando conmigo, ¿sí? Es generar una habilidad de reconocer, interpretar, deducir e inferir ideas de textos planteados en torno a un tema. Esta es la habilidad fundamental que ustedes deben tener. Reconocer, interpretar, deducir e inferir, es decir, sacar conclusiones de ideas, textos planteados en torno justamente a un tema. Este puede ser de cualquier índole, ¿sí? Lo bonito y lo fascinante, digamos, de la comprensión lectora es que uno puede leer un cuento, una novela, un drama, una tragedia, una novela de misterio, una novela de terror, uno puede leer el periódico, uno puede leer un artículo científico, etcétera. Podemos leer cualquier cosa, el objetivo y el punto es que lo comprendamos. Y esa tal vez es una de las falencias más grandes que tenemos pues hoy en día en nuestra sociedad. Es decir, leemos pero no comprendemos. Y con suerte leemos porque en algunos casos ni siquiera se lee. Entonces, es muy curioso y es muy importante ir haciendo estos elementos y estos análisis de relación justamente en este contexto. ¿Ya? Vamos entonces ahí un poquito. Vamos con el primer ejercicio. De entrada, y esto es justamente uno de los análisis fundamentales. Vamos para acá. El primer ejercicio nos dice lo siguiente, que infiramos, es decir, ¿qué es inferir primero? Vamos aquí un poquito a dar una definición para ir entendiendo los conceptos con los que ustedes se van a topar, porque si en una evaluación ustedes encuentran este elemento, pues van a decir, bueno, y inferir, ¿a qué se refiere? Yo no había estudiado esa parte, no sé qué dice, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito la cuestión de la inferencia, ¿sí? Vamos por acá. Helen, ayúdame tú. ¿Qué será inferir? Mm, No tengo idea. Helen, vamos un poquito, ¿ok? Muchas gracias. Pedro, ayúdame tú. Inferir, ¿a qué hace referencia la inferencia? ¿Estamos por ahí, Pedro? A deducir una idea. A deducir más o menos una idea. Bueno, nosotros ya estábamos planteando eso justamente hace un momento, ¿no? Que era la parte de la inferencia. Permítame un ratito para poderle vincular justamente con ese contexto de lo que es. En otras palabras, ¿qué es inferir? Bueno, sería deducir, sí, pero ¿qué deduzco? Vamos a ver por acá, Renata. ¿Qué sería inferir? Como que deducir algo que se observa o algo así, supongo yo. Ya, perfecto, sí, justamente va por ahí también, ¿no? Cuando ustedes se topen con la palabra inferir en evaluación, lo que quiere decir es sacar una conclusión de un texto determinado, es decir, darnos cuenta de
¿Qué es lo que concluye el texto en ese sentido? ¿Cómo se va teniendo en consideración ese elemento? ¿Sí? Entonces, perdón chicos, regálenme 2 segunditos nada más, ¿sí? Permítanme un ratito. Bueno, ahora sí, chicos, discúlpenme. Vamos a ver. Entonces, lo que les decía, inferir justamente es este elemento de sacar una conclusión de este texto. Lo que les dice, infiera la idea del texto, saque la idea del texto, concluya cuál es la idea del texto. ¿Sí? Vamos a ver entonces un poquito de qué nos está hablando por ahí. ¿Ya? Vamos a ver, ¿quién me ayudaría con la lectura, por favor? Que eso también es una de las habilidades importantes que tenemos que desarrollar en la parte de la evaluación. Leer rápido, ¿sí? Ustedes van a estar jugando con el tiempo. Vamos a ver por acá. Déjenme ver. María Paz, ¿me ayudarías tú, por favor? Ya, profe. Vamos ahí. Ayúdame, por Todo, favor. ya. Todo esto es un auténtico disparate. Quienes asumen que los maestros son algo así como fracasados. Deberán concluir entonces que la sociedad democrática en que vivimos es también un fracaso, porque todos los demás que intentamos formar a los ciudadanos e ilustrarlos, cuantos apalamos el desarrollo de la investigación científica, la creación artística o el debate racional de de las cuestiones públicas, dependemos necesariamente del trabajo previo de los maestros. ¿Qué somos los catedráticos de universidad? Los periodistas, los artistas y escritores, incluso los políticos conscientes, más que maestros de segunda, que nada o muy poco podemos si no han realizado bien su tarea. Los primeros maestros que deban prepararnos la clientela y ante todo tienen que prepararlos para que disfruten de la conquista cultural por excelencia. El sistema mismo de convivencia democrático que debe ser algo más que un conjunto de estrategias electorales. Ya, perfecto, María Paz, muy bien. Una de las recomendaciones generales que yo les hago es tener un control y una habilidad de lectura un poco más rápido, ¿sí? No digo que esté mal, pero la cuestión es que ustedes juegan con tiempo, entonces es importantísimo ir desarrollando esto, ¿ya? Voy a darle una sobrelectura para ir entendiendo un poquito de qué trata el texto, ¿sí? Dice, primero, la orden me dice, infiera la idea del texto. Dice, todo esto es un auténtico disparate. Quienes asumen que los maestros son algo así como fracasados, deberán concluir entonces que la sociedad democrática en que vivimos es también un fracaso. Porque todos los demás que intentamos formar a los ciudadanos e ilustrarlos, cuando apelamos al desarrollo de la investigación científica, la creación artística o el debate racional de las cuestiones públicas, dependemos necesariamente del trabajo previo de los maestros. ¿Qué somos los catedráticos de universidad? Los periodistas, los artistas y escritores, incluso los políticos conscientes, más que maestros de segunda, que nada o muy poco podemos si no ha realizado bien su tarea los primeros maestros que deben prepararlos para la clientela. Y ante todo, tienen que prepararlos para que disfruten de la conquista cultural por excelencia, el sistema mismo de convivencia democrática que debe ser algo más que un conjunto de estrategias electorales. ¿Cuál sería o qué podríamos concluir de aquí justamente? ¿Qué dicen ustedes en torno a esto? Vamos, quiero ideas justamente en torno a esto. Helen, ahora sí ayúdame tú. ¿Cuál sería una de las ideas o la idea central que se puede inferir a raíz de este texto? La frase Estamos... que está entre comillas, Perdón, perdón. pero un ratito para analizar. Vamos, alguien más. ¿Quién tiene una idea ya de lo que podemos concluir de este texto?
Vamos por acá, ya estamos con Helen. Vamos a ver por acá. Eric, que está por aquí. Cuéntame, ¿cuál sería la inferencia que llega de este texto? Que la mayoría, que muchas personas piensan que los que enseñan son fracasados y Ujú. que, o sea, deben, no sé cómo decir eso, pero que, ¿Valorarlos tal vez? ajá, algo así. Ya, perfecto. Justamente por ahí va la idea. Vamos con una más para Profe, un poquito irnos dando cuenta. Díganme. tal vez podría ser que el pensar que los maestros son personas fracasadas demuestran que nosotros también llegaríamos en algún punto a ser fracasados, ya que dependemos de que los maestros nos preparen para el mundo laboral o para el mundo en general, Ya, pero ¿cómo lo estás planteando? ¿Como un hecho o como un supuesto? no como un hecho. Ya, pero ahí entraría vuelta la cuestión de qué responsabilidad tienen los maestros. Por ejemplo, aquí dice, quienes asumen que los maestros son algo así como fracasados, asumen, ¿sí? Deberán también concluir que la sociedad democrática en que vivimos es también un fracaso. Sí, entonces es como una causa-consecuencia. No está mal lo que tú dices, pero yo no le pondría en términos verídicos como el hecho de que está sucediendo, porque eso es un prejuicio. Por eso es que, por ejemplo, en nuestro país, lastimosamente los maestros no gozamos tanto de una compensación en base al trabajo que realizamos, sino que ya cuando alcanzamos un estatus, ahí empieza el reconocimiento. Pero esos pequeños maestros, los que empiezan desde escuela, desde colegio, ellos son justamente los que tienen esta responsabilidad enorme de formar, digamos, a la futura sociedad. Aquí hay un elemento claro y vamos a verlo cómo se va distinguiendo. ¿Sí? Entonces, la idea central, y gracias a lo que nos dice Pedro, es justamente que existe un elemento de base, que es el pensamiento, la idea que tienen sobre los maestros. Eso es un elemento claro. Vamos a ver un poquito cómo se infiere y vamos a trabajar con este primer ejercicio. ¿Cuál sería entonces el elemento con el cual nosotros vamos a, sí, desarrollarnos? Aquí está. A ustedes les van a dar después de este texto 3 opciones o 4 opciones en este caso para que ustedes las puedan escoger. Dice, la primera idea que se puede inferir es, ¿la formación de los maestros depende de los artistas? No. ¿Cuándo habló de los artistas? ¿Se menciona a los artistas? No. ¿Sí? Vamos a dejarle la opción B al último. Se dice, los maestros han realizado bien las tareas formativas. No habla tanto de la realización de las tareas formativas. Si ustedes se fijan aquí, no hay un desarrollo que diga la formación de las tareas formativas, etcétera. No, habla de una formación, claro, la formación de base, ¿sí? Pero no es ese el sentido que se le está dando. Vamos a ver por acá. Dice, la D, la democracia del país depende de estrategias electorales. Tampoco. ¿Por qué? Porque esa es incluso una idea, ¿sí? Que dice que debe ser algo más que un conjunto de estrategias electorales. ¿Cómo identifico entonces yo el texto? ¿Qué es lo que yo deduzco? Por ejemplo, aquí vamos. Toda la sociedad depende de la labor docente. ¿Por qué esta es la respuesta correcta? ¿Por qué no es otra? Aquí está el eje justamente de estos ejercicios. Cuando ustedes se fijan, por lo general, la primera idea va a estar marcada hasta un punto. Dice, todo esto es un auténtico disparate. ¿Qué quiere decir? Que se está diciendo algo que está fuera de lugar, que no está comprendiendo. Entonces, quienes asumen que los maestros son algo así como fracasados deberán concluir entonces que la sociedad democrática en que vivimos es también un fracaso. Aquí empieza. Separado de esto, aquí ustedes van a tener la primera idea, porque todos los demás que intentamos formar relaciones e ilustrarlos, cuando apelamos al desarrollo de la investigación científica, etcétera, etcétera, siempre se está apelando necesariamente al trabajo previo de los maestros. Ese es el sentido que nos da a nosotros toda la respuesta, que el texto, la persona que escribió esto, está defendiendo al trabajo de los maestros y dice, no les vean como fracasados, porque decir que son fracasados sería también decir que la sociedad ha fracasado. Ahora,
aquí justamente les da una siguiente idea. Por eso les digo, es importantísimo ir identificando. Habla de la parte del trabajo previo de los maestros, ¿sí? Y ustedes pueden ver cómo le da importancia cuando dicen necesariamente el trabajo previo de los maestros, que somos los catedráticos de universidad, y se hace una pregunta. ¿Qué somos? Dice los profes de universidad, los artistas, escritores, etcétera. Sí, si no fuera por la parte justamente de la preparación que han hecho los primeros maestros para nuestra clientela, dice, ¿sí? Entonces ahí está incluso haciendo una crítica también a la educación. Y ante todo tienen que prepararlos para distinguir de la conquista cultural por excelencia el sistema mismo de convivencia democrática, que debe ser algo más que un conjunto de estrategias electorales. Si ustedes ven, cada una de estas opciones las ha ido criticando y las ha ido analizando pues en ese contexto, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo deducir eso? Primero, debo identificar bien la primera idea con la que yo estoy trabajando. A mí de nada me sirve leer rapidísimo y no entender nada. No, tengo que ir justamente entendiendo estos elementos. En ningún momento el texto a mí me dijo que la formación de los maestros depende de los artistas. No, al contrario, la formación de los artistas depende de los maestros. Si ha sido bien instruido, educado, todo eso, pues los artistas van a tener una relación directa justamente con esa educación. Los maestros han realizado bien las tareas formativas. No nos está hablando de las tareas formativas. Nos habla de la formación, sí, efectivamente, pero en ningún momento dice la tarea formativa del docente o la tarea formativa de los educadores, etcétera. No nos menciona eso, ¿sí? Entonces yo no puedo deducir algo que no esté mencionado ahí, a menos que me diga justamente, lea entre líneas o algunos de los elementos, ¿sí? La D dice, la democracia del país depende de estrategias electorales. De hecho, esa es la idea que al último se descarta y lo que dice, pues la democracia de un país no depende de estrategias electorales, sino que ¿de qué depende? De la educación. Entonces aquí yo me voy dando cuenta de que toda la sociedad depende de la labor docente. ¿Por qué? Porque va conectando justamente el quehacer de todos ellos, desde la investigación científica, artística, el debate racional, habla de los profesores de universidad, periodistas, artistas, escritores, incluso políticos, dice que son maestros de segunda mano, pues tienen esa relación, ¿sí? Entonces, miren cómo inferir no es de un elemento tan sencillo como se piensa. De hecho, hay que saber, pues, muy bien cómo se va estructurando las ideas, ¿sí? Y en ese contexto es el que nosotros vamos a estar trabajando, ¿ya? ¿Alguna pregunta aquí, por favor? ¿Alguna duda? ¿Algún cuestionamiento que ustedes tengan? ¿Sí? Quiero escucharles, por favor. ¿Estamos claros por dónde vamos? Este es el primer ejercicio que nosotros estamos llevando a cabo, ¿sí? Vamos a ver un poquito cómo se va estructurando esto, ¿ya? Entonces, tengo entendido de que van comprendiendo cómo se va estructurando esto, ¿sí? Vamos entonces por acá. Como decíamos, la respuesta es la B, va estructurándose en ese sentido. ¿Listo? Bien, aquí tenemos otro. Identifica la idea central del texto. Ya no es lo mismo, ¿sí? Identificar la idea central del texto es otra habilidad que tenemos, ¿sí? Inferir es concluir un elemento importante. Ahora, sacar la idea central del texto es otro elemento fundamental. Por ahí tenía alguien una pregunta, cuente. ¿No? Amelia, tal vez por ahí. ¿No? No, profe. No, perfecto. Vamos entonces por acá. Dice, y ustedes se van a topar, si es que mantienen la dinámica de la evaluación, ustedes se van a topar con ejercicios propuestos de esta índole, más o menos, ¿sí? Dice, nuevo anticongelante hallado es un escarabajo de Alaska. ¿Sí? O sea, ese tipo de textos los están manejando. Tengan eso en consideración. Pueden estar hablando de realidad política nacional, y ¡bum!, le dan la vuelta a todo eso. ¿Qué es lo que quieren ellos medir cuando se dan la vuelta? Que ustedes no solamente lean un tipo de lectura en específico, sino que se lea todo, ¿sí? Y ese es uno de los elementos importantes. Ahora, aquí nosotros vamos a ver y vamos a ir identificando la idea central del
texto, ¿ya? Dice, nuevo anticongelante hallado en un escarabajo de Alaska. Es uno de los estudios, pues, que se va a realizar. Dice, entonces, por aquí, incluso ya nos está dando un tinte de que puede ser algún artículo científico o algún elemento de investigación indexada que se ha hecho. Dice, un estudio describe una clase de molécula anticongelante aislada de un escarabajo de Alaska tolerante a la congelación. Ojo lo que estamos leyendo, ¿sí? La investigación difiere de los factores previamente descritos en que no se trata de una proteína, sino de una combinación de sacáridos y ácidos grasos, que son otros tipos de biomoléculas. La composición química de la sustancia podría demostrar ser adecuada para la producción comercial del compuesto, porque es posible sintetizar con bastante facilidad en el laboratorio pequeñas cadenas de azúcares, haciendo su fabricación más barata y fácil que las de las moléculas biológicamente conformadas. Ese es el texto, cortito, preciso y al punto, ¿sí? Ahora, ¿cuál será la idea central aquí? Volvemos a leer. Un estudio describe una clase de molécula anticongelante aislada de un escarabajo de Alaska tolerante a la congelación. Fíjense en el punto. Esto marca una primera idea. Dice que hay un estudio, que hay alguien que ya ha realizado una investigación que se ha dado cuenta que existe una molécula anticongelante, es decir, que no permite el congelamiento, sí, aislada de un escarabajo de Alaska tolerante a la congelación. Es decir, que por más que bajen las temperaturas, este insecto pues no se va a congelar. Ahora dice, la investigación difiere de los factores previamente descritos en que no se trata de una proteína. Como ustedes saben, las proteínas no se congelan fácilmente o entran en ese proceso de congelamiento, sino de una combinación de sacáridos y ácidos grasos que son otro tipo de biomoléculas. ¿Ya? Que una idea. Está desglosándole, está presentándole esto por aquí. Dice, la composición química de la sustancia podría demostrarse adecuada para la producción comercial del compuesto. Ojo, aquí entra ya otro elemento, la producción comercial de un anticongelante, ¿no? Porque es posible sintetizar con bastante facilidad en el laboratorio pequeñas cadenas de azúcares, haciendo su fabricación más barata y fácil que de las moléculas biológicamente conformadas. ¿Ya? Tal vez Vamos la aquí. idea principal sea la investigación difiere en los factores prevenientes descritos que no se trata de una proteína, sino de una combinación de sacáridos y ácidos grasos que son otro tipo de biomoléculas. Para mí Ya, es la idea central. perfecto, muy bien. Vamos por ahí, Helen. Sí, tal vez está por ahí estructurada la idea central. Ahora, es muy bueno el ejercicio que hizo Helen, que dijo, aquí puede estar la idea central, que es obviamente lo que se estructura dentro de esta investigación, ¿ya? Lo que yo les recomiendo es que ustedes se basen justamente en las opciones que ustedes les van a dar para la selección de la respuesta. Si bien está bien esto, yo les estoy haciendo primero ejercicio, luego respuestas, ya vamos a entrar con la parte de opciones también, ¿sí? Y eso va a ser un elemento central con el cual nosotros vamos a estar manejando, ¿sí? Pero muy bien, Helen, perfecto. Vamos a ver cuál es, si le atinamos, si estamos por ahí, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice las respuestas. Déjenme ver quién más está por acá para irles haciendo participar a todos. Amelia, cuéntame tú, ¿cuál dirías que es la idea central de este texto? ¿Qué podríamos decir de este texto? Podría ser la idea central la composición química, que son los sacáridos y ácidos grasos. Ya, perfecto. Por ahí la composición química también juega un rol fundamental, ¿no? Ya que también, pues, habla justamente de estos elementos. Vamos con una respuesta más para ver y despejar las dudas justamente de cuáles son, ¿sí? Juan, vamos contigo. Ayúdame, por favor. ¿Cuál sería la idea central que tú ves aquí, digamos, en este texto que se nos presenta como ejercicio? Cuéntame un poquito. ¿Estamos por ahí, Juan? Valdés. Tal vez, o sea, lo que dice que podría demostrar ser adecuada para la producción comercial del compuesto.
Ya, perfecto, una alternativa interesante también, ¿sí? Que a veces se compone, recuerden, las ideas centrales, muchas veces lo que nos dicen o lo que nos enseñan es que la idea central está presente en el centro del párrafo, etcétera, y no necesariamente es así, sino que a veces va derivándose justamente en ese contexto, ¿ya? Juan aquí nos dice que tal vez puede ser esta parte de la fabricación comercial del anticongelante una de las ideas centrales. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las respuestas. Bien. Dice, la respuesta correcta, se descubre una nueva molécula anticongelante en un escarabajo de Alaska tolerante a la congelación. La idea central. Fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando se nos presenta el texto, se nos dice, nuevo anticongelante hallado en un escarabajo de Alaska. Primera mención que hacen justamente. La idea central siempre va a ir acompañado de reiteraciones. Por ejemplo, si es que yo estoy hablando de vehículos, en el texto voy a mencionar varias veces a los vehículos, por tanto la idea central va a ir girando en torno al mismo. Yo no puedo estructurar un texto en el que hable de vehículos o el título diga que voy a hablar sobre vehículos y termine hablando sobre, no sé, bicicletas, por ejemplo. ¿Sí? Son dos ideas completamente diferentes. No entran dentro de la misma estructura que estoy planteando. Aquí, por ejemplo, lo que nos decía Juan, y es muy válido también esta deducción de la idea, ¿por qué? Porque no es este elemento de la fabricación tanto lo que está diciendo, ¿sí? Sino que es como una idea secundaria. Dice, la idea central es que se ha encontrado justamente en un escarabajo de Alaska, ¿sí? Permítame, le paso por acá nada más. Se descubre una nueva molécula anticongelante en un escarabajo de Alaska tolerante a la congelación. De ahí parte todo. De ahí surgen estudios que se pueden comercializar, de ahí surge justamente los estudios previos, de ahí se hace, por ejemplo, el análisis o predicción que tenga este elemento, sí, pero de ningún otro lado, ¿sí? Ahora, vamos con las opciones. Dice, la molécula anticongelante es una proteína que resulta de la combinación de sacáridos y ácidos grasos. No, porque esa es una explicación que se desprende de aquí, de esta, ¿sí? B. La molécula anticongelante es más barata y fácil que de las moléculas biológicamente conformadas. El aspecto económico está ahí presente, pero no era el eje central. Tal vez si hubiese dicho, la nueva molécula descubierta en un escarabajo de Alaska que no se congela, incrementa el mercado del anticongelante, tal vez, pero no nos está hablando de eso. Nos está hablando de un descubrimiento de una molécula, ¿sí? El punto C dice, ¿en un laboratorio de Alaska se sintetizan cadenas de azúcares? No, se nos menciona, pero no es ese el elemento. La idea central, el eje de todo de lo que se habla en el párrafo es esto, que han descubierto una nueva molécula anticongelante en un escarabajo de Alaska tolerante a la congelación. ¿Sí? Eso es uno de los elementos centrales con los cuales nosotros estamos o vamos a estar trabajando. ¿Ya? Ahora, cuéntenme un poquito y vamos haciendo una pausa. 2 ejercicios tenemos hasta ahora. Vamos a ver cómo nos ha ido un poquito, ¿sí? Cuéntenme, ¿cómo ustedes observan justamente esta parte de la realización? Volvamos para acá un poquito para ir conversando. La parte de la realización de estos ejercicios. ¿Están fáciles? ¿Tienen su complejidad? ¿Qué es lo que dicen ustedes? ¿Qué dicen Profe, por ahí? yo tengo una pregunta. Dime. Profe, ¿qué diferencia tiene, por ejemplo, el decir que encuentre la idea principal o Ujú. a que encuentre la idea central, o es lo mismo? Es lo mismo, solamente difiere la cuestión de la palabra central o principal. Ellos juegan mucho con estas ideas de evaluación. Ustedes deben centrarse en el verbo, identificar, inferir, deducir. Esos son lo que les va a dar a ustedes la guía para trabajar justamente la parte del texto. ¿Sí? De ahí que sea, por ejemplo, la idea principal, la idea central, etcétera, ya es una cuestión simplemente de redacción. Pero lo que está por sobre sus elementos es la parte justamente de la, la cuestión del verbo. Si ustedes les dicen identificar,
es identificar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a ver en dónde está justamente ese planteamiento y cómo yo lo voy a estar estructurando o cómo yo lo voy a estar identificando, ¿sí? No tiene que ser otra cosa, tiene que ser lo que me piden justamente en ese sentido, ¿ya? Entonces, siempre hay que estar manejándose en ese contexto. Si a ustedes les piden, por ejemplo, si ustedes ven en el verbo rápido identificar, quiere decir que va a estar presente en el texto. Si a ustedes les dicen inferir, ¿eso qué quiere decir? Que a ustedes les obliga justamente a hacer una lectura del texto y en esa lectura justamente ustedes van a tener que establecer o encontrar la idea que se establezca a partir de esa lectura. Nada puede estar salido de lo que nosotros conocemos o estamos leyendo. No creo que se arriesguen a hacer honestamente una evaluación con ese tinte. ¿Por qué? Porque se haría arriesgarse bastante a que ustedes no vayan encontrando las respuestas y eso no habla bien de un proceso de evaluación. Todo proceso de evaluación tiene que estar pues guiado, ¿sí? En torno justamente a la parte de la visión o de los elementos con los cuales nosotros o podemos estar trabajando y que estén enunciados, ¿sí? Yo no puedo ponerles un texto y preguntarles o deduzcan de otra cosa, sería ilógico, ¿sí? Entonces, todo está vinculado. Esperemos que se mantenga así. Como les digo, se ha retomado esta modalidad de evaluación, pero no es que se rompe totalmente con lo que ha sido evaluaciones previas, ¿ya? Cuéntenme, ¿dónde ustedes identifican la mayor dificultad solo en estos dos ejercicios que hemos estado viendo el día de hoy? Cuéntenme un poquito. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde estará la mayor dificultad? Alexandra, vamos contigo. Cuéntame un poquito, ¿dónde tú le ves la mayor dificultad? ¿Cuál sería, si a mí me plantearan estos elementos, dónde estaría la mayor dificultad que yo encontraría? ¿Qué dirías tú, Alexandra? ¿Estamos por ahí, Alexandra? Creo que no. Evelyn, tal vez por ahí. Sí, profe, ¿puede repetir? Decía, ¿dónde está la dificultad de estos dos ejercicios? ¿Qué ha sido lo más difícil que tú has visto de estos dos ejercicios? Pongámoslo así en términos simples. ¿No? Vamos a ver por acá. Bárbara, ayúdame tú un ratito, por favor. Cuéntame, ¿en dónde estaría la dificultad más grande que tú le encuentras en estos conceptos, estos ejercicios? Tal vez en los significados de de las palabras Ujú. y la comprensión. Ya, perfecto. Vamos a ir viendo entonces un poquito cómo está estructurándose esto. Ya, el significado, ese es un elemento clave. Y en eso sí, lo único que les puede ayudar a ustedes es leer. Mientras ustedes más leen, sí, y no es difícil, créanme, esa habilidad se puede desarrollar. Mientras más lean ustedes, mayor conocimiento de las palabras van a tener. ¿Eso qué implica? Que yo voy a tener una mayor comprensión justamente de estos elementos y voy a poder ir estructurando de mejor manera pues mi lectura. Si yo ya sé que es, por ejemplo, no sé, inferir lo que yo les decía, un poquito el juego de palabras, qué es efímero, qué es sutil, qué es contradictorio, ¿sí? Entonces, ahí yo voy a ir entendiendo ya la parte de la lectura, ¿sí? Bien, vamos con otros dos ejercicios entonces, mientras tanto. Ya, necesito por favor que estén mucho más prestos justamente a esto porque en base a esto ustedes van a estar siendo evaluados. Ya, vamos a ver. Dice, identifica la idea central. Dice, ¿quién me ayuda por aquí con la lectura un poquito para ver cómo nos va? ¿Sí? Vamos a ver por acá. Evelyn, estamos por ahí. Ahora sí. Sí, profe.
Ya, ayúdame con la lectura, por favor. Uno de los males y hasta el final, por favor. Uno de los males de esta época apasionante y timorata es la tendencia a creer que dando dinero nos liberamos ya de nuestras obligaciones cívicas o de nuestra solidaridad humana. Pagan los padres por despreocuparse de la educación de sus hijos. Pagan los ciudadanos para que los políticos resuelvan por sí solos los problemas. Enviamos un cheque a un ONG, exigimos que todo vaya bien y que nadie reclame más que nuestra contribución económica. Para lograrlo, queremos ser comparsas que pasen sin riesgo y sin mérito la lanza que nos rehusamos a utilizar voluntariamente cuando el dragón aparece en nuestra vecindad. Ya, muchísimas gracias, Evelyn. Justamente un texto que involucra aquí es uno de las ideas centrales, es justamente entender en qué de qué está hablando el texto, por más que utilice recursos como estos. Por ejemplo, habla de los males de esta época, dice. Los males de la época, y cómo se va estructurando con diferentes, y le va dando diferentes características. Por ejemplo, vamos a ir identificando esto. Primero, ¿qué nos dice? Identifica la idea central. Nuevamente, tengo que identificar cuál es la idea central de todo este texto. Aquí hay un elemento interesante y les ponía este ejercicio, de repente se topen ustedes con esta simbología dentro de uno de sus exámenes de evaluación. Esto quiere decir que entre este texto y este texto hay unas líneas que se omitieron, que se cortaron, que puede ser una cita, puede ser un comentario, pero que existe ahí, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice el texto puntualmente. Dice, uno de los males de esta época apasionante y timorata. ¿Qué es timorato? Cuéntenme un poquito. Alguien que esté por ahí un poquito identificándoles, digamos así, estos conceptos. ¿Qué será timorato? ¿Qué será este elemento que nosotros estamos mencionando aquí en esta lectura? ¿Alguna idea? No Dice importa. que timorato es que tiene miedo a situaciones nuevas, de lo que vi. Ya, perfecto. No hay problema, Helen. Si lo estamos haciendo esto y estamos consultando en este momento, te felicito. ¿Sí? O, no, ¿quién me estaba ayudando por ahí? Perdón. Renata, profe. Renata, perdón, mil disculpas. Sí, si lo estamos consultando, qué mejor. Te felicito por eso. ¿Ya? ¿Qué otra definición le dan a timorato por ahí? Ayúdame, por favor. Debe haber, si es que estás viendo en Google, debe haber una primera y una segunda. ¿Cuál sería la segunda? Estás viendo en Google. La segunda dice que se escandaliza ante situaciones nuevas y da muestra de ello. Ya, que se escandaliza ante situaciones nuevas y muestra, o sea, o demuestra, digamos, ciertas cosas. Una persona timorata es una persona que se escandaliza por situaciones que se dan y que no normalmente está acostumbrada a vivir, ¿ya? Entonces eso, por ejemplo, es lo que nosotros llamamos un poquito en nuestro medio, a veces, no sé si ustedes habrán escuchado, curuchupas, ¿no? Que ante una situación nueva se alarman y todo esto, pero ¿qué es? Es la respuesta justamente a una situación que está por ahí. ¿Ya? ¿Se ha entendido esto? Muchísimas gracias, Renata, y felicitaciones por tomar la iniciativa de, si no conozco una palabra, la averiguo. Vamos a continuar un poquito con esto. Dice, uno de los males de esta época apasionante y timorata es la tendencia a creer que dando dinero nos liberamos ya de nuestras obligaciones cívicas o de nuestra solidaridad humana. Hasta ahí se plantea la premisa. Lo que nos dice es que pensamos que en estas épocas en las que todos suponemos nos espanta, somos muy perfectos y toda situación nueva nos espanta y que también nos apasionamos con todo, creemos que dando dinero nos libramos de todas nuestras responsabilidades, ¿sí? Ahora, ¿qué dice? Pagan los padres por despreocuparse de la educación de sus hijos. Pagan los ciudadanos para que los políticos resuelvan por sí solos los problemas, ¿sí?
los grandes males, y enviamos un cheque a una ONG, ¿sí? Para que se encargue de la solidaridad. Una organización que se encarga de trabajar por, no sé, la cuestión del hambre en África, que es lo más popular, ¿ya? Decimos, bueno, ya, mandaré un cheque con unos 30 dolaritos, 40 dolaritos a una ONG que trabaja con eso y con eso yo he ayudado. Es lo que nos dice aquí. Exigimos que todo vaya bien y que nadie reclame más que nuestra contribución económica para lograrlo. No queremos hacer nada más, simplemente damos dinero y con eso estamos servidos. No tengo que probar nada, no tengo que hacer nada, no tengo que ni siquiera evaluarme yo mismo, sino que ya con dinero creo que cubro absolutamente todo. Y fíjense cómo los enunciados se separan con 2 puntos aquí, ¿sí? Esa es una de las características. Este de aquí y este de acá son 2 situaciones o 2 enunciados fundamentales. Dice, queremos ser comparsas que pasean sin riesgo y sin mérito la lanza que nos rehusamos a utilizar voluntariosamente cuando el dragón aparece en nuestra vecindad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros pues somos un conjunto de personas que paseamos pues o deambulamos sin ningún tipo de preocupación y tampoco sin mérito cuando se nos trata justamente de voluntariamente mejorar la sociedad, pues nosotros nos desentendemos de todo, ¿sí? Y cuando las cosas o existe un problema grave o existe un elemento que necesita nuestra atención, lo que nosotros hacemos es simplemente vemos para otro lado. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que con dinero pues se mueve absolutamente todo. No es así lastimosamente, pero pues estamos enmarcados dentro de ese contexto. ¿Ya? Aquí como nos llama y nos dice, identifica la idea central, vamos a ver un poquito en qué sentido va. Quiero escuchar ideas hasta ver la respuesta correcta para ir entrando con esta dinámica y luego ver cuál es justamente la dinámica o la respuesta exacta con la que nosotros nos vamos a ir identificando. ¿Ya? Vamos a ver por acá. Déjenme ver un ratito para hacerles participar a todos más que todo. Vamos a ver. Juan Domínguez, vamos contigo, Juan. Ayúdame. ¿Cuál sería la idea central de este texto? A ver, yo pienso que la idea principal sería, bueno, como dijo, es el tal vez distraernos o virar, como dice, virar el cuello cada vez que un elemento necesita de nuestra atención. Cualquier situación necesita que le prestemos atención, entonces nosotros nos hacemos, no sé, los desentendidos. Los desentendidos, ¿ya? Puede ir por ahí justamente, ¿ya? Vamos a ver cómo va. Muchísimas gracias, Juan. Vamos a ver quién más por acá nos ayuda con alguna otra idea en torno a esto, ¿sí? María Paz, vamos contigo. Cuéntame, ¿cuál sería la idea central de este texto? Sería, profe, que para los males de esta época, nosotros queremos que dando dinero nos libramos de nuestras obligaciones cívicas y de la sociedad humana de ser solidarios. Ya, perfecto. Tenemos 2 ideas centrales. Muchísimas gracias, María Paz. Por un lado, la cuestión del desinterés que nosotros mostramos ante los problemas de la sociedad, lo que nos decía Juan, y por otro lado, lo que nos dice María Paz, que con dinero solucionamos absolutamente todo. Voy a quedarme con esas 2 ideas para ver cómo se va estructurando esto. Ya, vamos a ver la respuesta. ¿Qué es lo que nos dice? Ay, perdón, aquí me he confundido. Mil disculpas. Permítame un ratito, solamente voy con esta parte de acá. Aquí está. Le he mandado mal la respuesta. Me he adelantado una diapositiva. Mil disculpas. Ahorita mismo le arreglo para que les quede a ustedes también como material de estos elementos, ¿ya? Vamos a ver. Ok. Está
Ahí, entonces. Listo. Ya, vamos a verle entonces. ¿Qué es, cuál es la respuesta correcta de estos elementos? Ya, permítame, ahora sí, les vuelvo a compartir mi error. Terminé presentando otra respuesta que estaba por ahí. Ok, cuando nosotros analizamos entonces esto, sí, vamos a toparnos con respuestas como estas. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice? Una de las deducciones, los padres pagan por despreocuparse de la educación de sus hijos, irá por ahí. Los ciudadanos pagan para que los políticos resuelvan por sí solos los problemas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será esta una de las opciones o no? No. ¿Por qué? O sea, porque, profe, la idea central sería que sin esa no tendría sentido todo el texto. Y si le Exacto. quitamos que los padres pagan, entonces igual el texto sigue teniendo sentido. ¿No es cierto? Lo podemos leer justamente, no sería un inconveniente. Si nos dijeran, identifiquemos una idea secundaria, bueno, puedo escoger esta, pero es muy bien y muy acertado el análisis que hace María Paz. La idea central le da sentido a todo el texto, no es que le da a una partecita. Entonces, aquí sí es que dice, los ciudadanos pagan para que los políticos resuelvan por sí solos sus problemas, no me quiten nada, no me merma eso, ¿sí? Bien, muy bien, María Paz. En ese sentido vamos por ahí. Se dice, queremos ser comparsas que pasean sin riesgo y sin mérito. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será o no será? ¿Quién más me ayuda por aquí? Queremos ser comparsas que pasean sin riesgo y sin mérito. ¿Qué dicen ustedes? Y por ahí un poco el ejercicio y la estrategia que nos dio, María Paz, es muy buena para resolver también esta parte de los ejercicios. ¿Qué dicen ustedes? Renata, ¿qué dices tú? ¿Sí o no la opción C? ¿Será o no será? Realmente no sé, creo que no. No. Vamos por el no, para poder explicarlo, ¿ya? Dice, ¿queremos ser comparsas que pasean sin riesgo y sin mérito? No, porque aquí hagamos dos análisis importantes. El primero, ¿habla acerca de lo que queremos ser? No, no habla de lo que queremos ser. Habla de cómo nosotros nos manejamos. No, porque incluso ustedes fíjense, esta parte no tiene un contexto. Queremos ser comparsas que pasen sin riesgo y sin mérito. ¿En qué? ¿Por qué? ¿A causa de qué? No me da una explicación, ¿sí? Entonces, no va por este lado, ¿sí? Correcto lo que dice o por lo que se inclina Renata justamente, esta no sería la opción. Ahora, D dice, el mal de nuestra época es pensar que dar dinero nos libera de nuestras obligaciones. ¿Será esta la respuesta? ¿Qué dicen ustedes? Sí, creo que es, profe. ¿Por qué, Pedrito? Cuenta. Porque en primer lugar expresa la primera idea que nos plantea el texto y además se repite en distintas partes lo que es el dinero y lo que es las contribuciones, además de lo que se llama el quedarnos fuera de las obligaciones. Entonces eso se repite mucho. Perfecto, muy bien. Aquí nos está dando un análisis y muchísimas gracias. Me doy cuenta que ustedes ya van captando justamente estas habilidades. Lo que yo les decía hace unos ejercicios atrás. Primero, siempre se va a repetir la palabra, digamos en este contexto central. Dinero, obligaciones. Dinero, obligaciones. Sí, esto es lo que nos dice Pedrito. Se está repitiendo esa idea constantemente. Primera cosa. Segunda, este elemento está presente y como que abarca todos los elementos que están ahí presentes. Hablaba de los padres en torno a eso. Hablaba de los ciudadanos, hablaba, por ejemplo, incluso de esto de queremos ser comparsas que pasean sin riesgo y sin mérito, ¿no? Entonces, como que engloba las otras ideas o pensamientos. Finalmente, y aquí podemos conjugar justamente el otro análisis. ¿Qué pasa si yo le quito esta parte de aquí al texto? Ahí pierde todo sentido justamente la lectura. Si yo le quito este que dice, el mal de nuestra época es pensar que dar dinero nos libera de nuestras obligaciones, el resto del texto no tendría sentido. Eso le hace ser la idea central, ¿sí?
entender y poder ir desarrollando justamente esa parte, esa habilidad que nosotros vayamos generando. Entonces, es fundamental que nosotros vayamos comprendiendo cómo se va estructurando, cómo se va dando esta parte. Por tanto, la opción correcta sería la opción D. Recuerden solamente una cosa, aquí lo estamos haciendo paso a paso, es una situación de entrenamiento. ¿Sí? Recuerden que yo les decía, las habilidades todos los tenemos, pero debemos irlas entrenando, debemos irlas practicando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como yo ya voy practicando, voy aplicando lo que decía Pedrito. Tengo varios elementos, se va repitiendo, me va dando aquí este elemento, habla de dinero, bueno, ya, le tengo por aquí, ¿sí? Lo segundo, voy descartando. Si es la idea central, descarto entonces la parte de las ideas secundarias. Si yo no tengo esta idea en el texto, el resto no tiene sentido. Y ahí cobra bastante fuerza la estrategia que nos decía Vuelta María Paz. ¿Por qué? Porque decía, sin esto, yo no voy a poder entender toda la parte de la lectura, ¿sí? Y ese es uno de los elementos centrales, ¿sí? Muy bien, chicos. Ya veo que por aquí, pues vamos un poquito asimilando justamente esa habilidad. ¿Ya? Les agradezco bastante justamente por esa iniciativa. ¿Ya? Permítanme un ratito aquí. Vamos a ver si tenemos otro por acá. Ok. Aquí venimos de nuevo con otro concepto. Inferir. ¿Qué era inferir? Ayúdenme, por favor. Alguien que todavía no ha participado por un poquito, ir también socializando esto. ¿Qué decíamos que era inferir? Vamos a ver. Por acá. Déjenme ver un ratito. Alexandra, vamos contigo. Cuéntame un poquito, ¿qué era esto de inferir? ¿A qué se hacía relación con inferir? ¿Estamos por ahí? Ya, ahí estamos. Como deducir algo, sacar una conclusión. Ya, perfecto, muy bien. Siempre ustedes ya deben ir identificando esos elementos. Por ejemplo, cuando se habla de identificar, ¿qué quiere decir? Reconocer en dónde está o cuál es ese elemento. Textual, lo voy a poner ahí. Inferir quiere decir, ya no voy a encontrar en el texto tal cual está escrito, sino que yo voy a deducir justamente de qué se está hablando, de qué es lo que se está diciendo. ¿Ya? Entonces, esto es uno de los primeros pasos, recuerden, es identificar, inferir, ¿sí? Son elementos o son cuestiones o conceptos que nosotros vamos a estar, pues, teniéndolo en consideración, ¿sí? Vamos a ver qué dice. Infiere la idea del texto. O sea, ¿cuál es la idea que se maneja en el texto? Dice, además de sus actividades como literato y musicólogo, Carpentier despliega a lo largo de toda su carrera una amplia labor periodística en la cual su íntimo conocimiento de Europa y del francés le permiten servir de mediador entre las corrientes culturales del viejo y el nuevo mundo. ¿Sí? Ahí tenemos una idea central. Recuerden esto, el punto divide la idea que se va estructurando. Entonces, tenemos ya ahí una de las primeras ideas. Dice, ok, ahí tenemos un artista, Carpentier, ¿no? Literato y musicólogo, que despliega a todo lo largo de su carrera la labor periodística en la cual su íntimo conocimiento de Europa y del francés como una lengua le permite servir de mediador entre las corrientes culturales del viejo y el nuevo mundo. ¿Sí? ¿Alguien tenía por ahí una pregunta? ¿No? ¿No? Ok. Dice, todas las ventajas que su doble origen le brinda, las paga Carpentier con la ambigüedad cultural que sus críticos le achacan y que él proyecta tanto en sus múltiples viajes como en la temática del desarraigo que atraviesa toda su obra. La búsqueda de la identidad latinoamericana se manifiesta con particular insistencia con la obra de Carpentier y alcanza en ella una complejidad sin paralelo en las letras del Nuevo Mundo. El tema base en la obra de Carpentier es, ¿cuál será el tema base? ¿Cuál será ese tema central que está ahí justamente de lo que se está hablando?
¿sí? Recuerden justamente de lo que está presente aquí. Vamos de nuevo con ese ejercicio, ¿ya? Vamos a ver cómo nos va. Vamos ahora con Bárbara. Vamos a ver cuál es la idea, la inferencia a la que llegamos. Y luego vamos con Juan Domínguez, para ver cómo también se va estructurando esto. Vamos a ver dos posiciones interesantes. Ojo, el verbo aquí es inferir. No, ya no es identificar la idea central, es decir, es esta hasta el punto de acá. No, sino es ¿cuál es la inferencia? El tema base en la obra de Carpentier, ¿cuál será? Bárbara, vamos contigo. Primero las damas. Cuéntame un poquito, ¿cuál sería la idea que se infiere de este texto, de lo que hablamos? Entre las corrientes culturales del viejo y nuevo mundo, Ya, las corrientes culturales del viejo y el nuevo mundo. Ya, un poquito va por ahí. Listo. Vamos a ver, Juan, ¿qué dices tú? ¿Cuál sería la idea que infieres tú con respecto al texto? Bueno, yo creo que, o sea, obviamente habla de Carpentier, es decir, sobre lo que ha logrado y lo que tuvo que hacer para la sociedad, es decir, para contribuir a la sociedad, como a pesar de sus críticas, de los críticos que tenía, y no sé, acerca de eso tenía una complejidad única. No sé, lo podía hacer. Creo que es eso, no sé. Ya, vamos a verle un poquito. Hay dos puntos de vista. Por un lado, Bárbara lo que nos dice es, claro, las corrientes culturales del viejo y el nuevo mundo. Un poquito por ahí recordarán que es inferir, más no identificar la idea central, ¿sí? Pero vamos a ver cómo se va. Por otro lado, Juan lo que nos dice es la figura de Carpentier. Él recae sobre la figura de la que se está hablando. Dice, claro, él es una persona que establecía pues un elemento de múltiples facetas en sus obras, y lo que hacía pues era establecer, ¿no?, una ambigüedad. ¿Qué quiere decir aquí ambigüedad? Que son o que maneja dos elementos, se podría decir así, ¿no? Sí, ya vamos a ver cómo se va estructurando. Entonces, en este contexto, ¿quién tiene la razón? Vamos a ver un poquito cómo se va estructurando. Déjenme ver, ojalá no se haya alterado ahí la parte de la... Sí, ahí se alteró la parte de la respuesta. Permítame un segundo. Solamente le corrijo esa parte de acá. Vamos a ver, permítame. Solamente le corrijo aquí. Nada más. Listo, ahí estamos. Entonces, vamos a ver un poquito cómo se va estructurando. Recuerden que la pregunta central es, ¿el tema base en la obra de Carpentier cuál es? Dice, justamente, ¿sí? Entonces, ¿cuál será el tema base de lo que nosotros estamos hablando, o de lo que se está aquí pidiendo que se infiera justamente en esta obra? ¿Sí? Vamos a ir con este ejercicio y luego vamos a descansar un poquito para continuar con los siguientes. ¿Ya? Permítanme entonces. Aquí vamos a ir analizando poquito a poco. ¿Ya? Vamos a ver. En base a lo que hemos leído en el ejemplo de Carpentier, ¿qué nosotros podemos deducir? Bárbara nos decía las corrientes culturales del viejo y el nuevo mundo, mientras que Juan lo que nos decía era la parte de la figura de Carpentier como artista. ¿Sí? El tema base en la obra de Carpentier, ¿cuál es? ¿Sí? Vamos a ver. El viejo mundo, la música, el desarraigo o el periodismo. ¿Cuál será esta opción justamente con la cual nosotros vamos a estar estructurando esta respuesta? Cuéntenme un poquito. ¿Cuál creen que será? Helen, vamos contigo un poquito. ¿Cuál de estas cuatro opciones escogerías tú y por qué?
El viejo mundo, ¿Por qué? porque habla mucho sobre el viejo mundo en la anterior lectura, de la música, del periodismo, de lo que era antiguamente. Ya, un poquito va por ahí justamente, ¿sí? Vamos a ver qué más podemos nosotros deducir. Vamos a ver si alguien más se apega a la opción A que nos dice Helen o habrá alguna otra opción. Vamos por acá. Eric, cuéntame, ¿cuál sería la opción que tú escogerías en torno a la respuesta de en este contexto? El desarraigo ¿Por qué el desarraigo? decía que sus obras trataban de eso y que le criticaban por eso, algo así. Ya, vamos a ver qué es lo que nos dice por aquí. Dice que él proyecta tanto sus múltiples viajes como la Ahí temática del está, desarraigo temática. que atraviesa toda su obra, dice. El tema base, ¿no? En la obra de Carpentier, por tanto, ¿cuál será? Sí, aquí nos dice desarraigo, pero ojo, aquí lo que nos pide a nosotros es inferir la idea del texto, porque pueden jugar con esto también dentro del proceso de evaluación. ¿Sí? Recuerden, ustedes se están guiando es por esta parte, por este concepto base, inferir, ¿sí? La obra de Carpentier. Bien, ¿cuál es la respuesta correcta aquí? Y lo voy a explicar. Vamos haciendo por descarte. El periodismo, no es el periodismo, porque yo no me hago una idea justamente de este elemento de la profesión justamente de la persona que se está hablando. No estamos diciendo que es este elemento, ¿sí? No estamos diciendo que es el periodismo, que él es un periodista. Permítame un ratito. No es un periodista justamente que se está ahí estableciendo como una actividad, etcétera. No, de hecho es una consecuencia, ¿sí? Vamos a ver. Otro elemento, la música. ¿Será un elemento importante por ahí? No, porque la música es una consecuencia, digámoslo, es una idea secundaria del texto, ¿sí? Por ahí un elemento interesante podría ser tal vez el elemento de su obra, sí, pero no tiene un gran impacto justamente como esto. La música, por tanto, no está dentro de la inferencia que yo puedo decir, bueno, está infiriendo, yo infiero, perdón, está hablando de tal cosa. No es la música, no habla de la música de Carpentier, tampoco el periodismo como tal. El desarraigo, la opción que nos daba por acá, Eric, decía, esto es un elemento central que está en la obra, pero no es tanto el elemento que está basándose justamente ahí, porque allá arriba, justamente el texto nos presenta una idea central que está girando todo esto. El desarraigo, el abandono de un lugar, de un sentido de pertenencia, es lo que está presente en su obra, por tanto se vincula bastante con la música, pero no es el eje central de lo que nos estamos infiriendo en el texto. Por eso aquí hay un distractor. Dice, el tema base en la obra de Carpentier es dos puntos. Entonces ahí nos pone y dice, bueno, ¿cuál es entonces? Sí, pero recuerden, ustedes están basándose por este criterio. Esto es lo que a ustedes les dice. Si no existiera esto, bueno, ok, vamos por acá. Pero a ustedes les está diciendo, infieran la idea del texto. Entonces, si yo infiero la idea del texto, de lo que me habla es del viejo mundo. Y ya van a ver por qué. Vuelvo por acá. Dice, además de sus actividades como literato y musicólogo, Carpentier despliega a lo largo de toda su carrera una amplia labor periodística en la cual su íntimo conocimiento de Europa, el viejo mundo, y del francés, una lengua del viejo mundo, le permite servir de mediador entre las corrientes culturales del viejo y el nuevo mundo. Todas las ventajas que su doble origen le brinda las paga Carpentier con la ambigüedad cultural que sus críticos le achacan y que él proyecta tanto en sus múltiples viajes como en la temática del desarraigo que atraviesa toda su obra. ¿Qué es el desarraigo? El abandonar el viejo mundo, ¿sí? Entonces, es justamente esos elementos con los que se está jugando.
La búsqueda de la identidad latinoamericana se manifiesta con particular insistencia en la obra de Carpentier. Incluso podríamos decir la parte de la identidad latinoamericana, pero no nos da como opción, ¿sí? No va por ahí. Dice, y alcanza en ella una complejidad sin paralelo en las letras del Nuevo Mundo, ¿sí? Pero ese es otro elemento. Ahora, ¿cuál es la idea que yo me infiero aquí? Que es alguien que viene de Europa y que viene de Europa a hacer un poco de arte acá en el continente americano, ¿sí? En el Nuevo Mundo que se llama. Entonces, si me piden que infiera cuál es la idea justamente de esto, es el viejo mundo. No me habla de su música. Sé que es un periodista, pero es solo una mención. Y el desarraigo es un tema que como que está presente, pero no es constante. Lo que sí es constante es el viejo mundo. Me habla del viejo mundo, de la corriente cultural del viejo mundo, me habla del francés, me habla que tiene una ambigüedad entre la cultura del viejo mundo y lo del nuevo mundo. Y ahí es en donde se va estructurando estos elementos. ¿Sí? Entonces, este es uno de las cuestiones o los ejercicios con los que ustedes se van a ir identificando. Pieza clave, guiarse justamente por este verbo. Infiere, identifica, analiza. Justamente esos son los verbos con los cuales nosotros vamos a estar trabajando. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, vamos justamente a hacer una pequeña pausita, ¿sí? Son 5:15, vamos a tomar unos 5 minutitos nada más de un descanso y luego vamos a retomar con otros ejercicios que vamos a ir planteándolos aquí, ¿ya? Entonces, relajémonos un poquito, tomemos un vasito con agua y en 5 minutos yo nuevamente activo la cámara, yo también un poquito por aquí para hidratar un poco la garganta. Activo la cámara y continuamos con los otros ejercicios. ¿Ok? 5 minutitos, son 5:16 exactamente. 5 minutitos vamos a tomarnos un descanso. ¿Ya? Vamos ahí entonces. Ya nos vemos en unos 5 minutitos, chicos.
Ok, chicos, vamos retornando por acá un ratito entonces para continuar justamente con esta parte, ¿no? De lo que nosotros hemos estado viendo, que ha sido pues la comprensión lectora, ¿sí? Eh, Como recomendación general, y es un poquito lo que estaba viendo, lo que estaba analizando también en base a lo que ustedes han estado desarrollando, sí, yo lo que les recomiendo, hay bastantes, ¿cómo decirlo? Recursos. Voy a ver, lo que pasa es que aquí creo que hay una cuestión de que tenemos que ir identificando elementos con los cuales nosotros podamos ir trabajando puntualmente. En este sentido, lo que se ha hecho por parte del gobierno para ofrecer, digamos, una parte de, digámosle así, de un proceso en el cual nosotros vayamos obteniendo los recursos con los cuales podamos ir trabajando para este proceso de evaluación, no son todavía muy extensos. Entonces, nos deja una brecha, digamos, gigante en ese contexto, de lo cual, pues, nosotros tenemos que ir em, analizando, digámoslo así, de una manera puntual. Y también estaba, y aquí quiero presentarles un ejercicio también que podría darse el caso justamente en lo que nosotros estamos manejando y que, claro, también quería prepararles en ese contexto, ¿ya? Entonces, vamos a ir con dos ejercicios más para nosotros poder seguirnos preparando en ese contexto y luego, pues, ir analizando cómo lo estamos pues estructurando, digamos, esta parte de el análisis o la revisión justamente de los contenidos. El objetivo, vuelvo y les repito, es desarrollar la habilidad justamente que ustedes ya tienen, ¿sí? No es una habilidad que ustedes recién van a adquirir, no, al contrario, es una habilidad que ustedes ya poseen. Entonces, el objetivo justamente es analizar cómo se va estructurando, cómo se va dando este proceso de aprendizaje. ¿Ya? Pues vamos a ver ahí un poquito en ese sentido, ¿sí? Yo igual voy a seguir haciendo preguntas, voy a seguir interactuando con ustedes, voy a seguir intercalando algunas ideas. Entonces, en base a eso, ya vamos estructurando justamente esta dinámica. Elementos puntuales, y aquí para retomar la segunda parte de de la sesión del día de hoy, y elementos claves. Identificar el verbo que me está pidiendo la acción que quieren que haga. Inferir, identificar, concluir, analizar, etcétera, ¿sí? Ese va a ser el verbo que a mí me guíe. Por más que dentro del texto existan distractores, ojo, eso es uno de los elementos centrales. Si existen distractores, pues bien, esa es otra cosa. Pero si es que yo tengo un elemento con el cual voy a estar trabajando y con el cual yo voy a estarme guiando, es justamente pues la parte de el verbo con el que vamos a estar trabajando, que es del de la orden central, ¿sí? Entonces, un poquito vamos a ir interactuando con ese elemento ahí, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces un poquito en ese sentido, cómo continuamos con esta parte, pues, del análisis y también de la parte de estos elementos con los cuales nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, les comparto pantalla para ir con otros dos ejercicios más. Permítanme. Después, obviamente, esto ya, los dos ejercicios que hacemos los haremos en 10 minutos y después continuaremos con otros más. El objetivo es que ustedes vayan incrementando esa habilidad justamente, y si es posible, y lo que le voy a proponer un poquito a Juan Carlos, es que vayamos haciendo a nivel de plataforma, si es que se puede utilizar otra plataforma o si es que podemos utilizar algún otro medio para ir estructurando estos elementos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver por ahí cómo nos va. ¿Ya? Siguiente ejercicio, entonces vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Dice, aquí, fundamental, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Renata, ayúdame tú, por favor. ¿Cuál es el verbo que nos está pidiendo aquí como determinante central del ejercicio? Ya, leo, ¿no? Sí. Ya. Dice uno, identifica la idea principal del texto. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos
encarcelado nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas necesitamos más humanidad, más que inteligencia, tener bondad y dureza. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Renata. Fundamental. Y volvemos a segmentar en partes. Paso 1, identifico el verbo. ¿Qué es lo que me dice? Identificar, valga la redundancia, la idea principal del texto. Punto central, identificar enseguida. ¿Qué quiere decir? Que va a estar presente en este elemento de aquí. Ahora, punto 2. Vamos a ver cuál es la cuestión que más se reitera o que más pues se va desarrollando en este contexto que a nosotros nos interesa. Pues dice, hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. Bueno, ahí está un poco de narrativa. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. ¿Ok? ¿De qué estará hablando? Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, ¿sí? Es decir, cinismo, que nos creemos o tenemos pues una visión de superioridad frente a otros elementos. Nuestra inteligencia, duros y secos, ¿sí? Pensamos demasiado y sentimos muy poco. ¿Eso qué quiere decir? Que ya nos está dando un tinte de unas características en específico de un elemento al que vamos a trabajar. Más que máquinas necesitamos más humanidad. Aquí puede estar el centro fundamental. Más que máquinas necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dureza. ¿Sí? Esto es uno de los elementos y de los textos con los cuales yo personalmente les considero más complejos de trabajar. No por el hecho de que utilicen palabras como maquinismo, abundancia, inteligencia, por ejemplo, por ahí humanidad o esos elementos, no, sino por la cuestión de que es corto. Y ahí tenemos que identificar cuál es la idea central. A veces ustedes dirán, bueno, mientras más corto puedo identificar mejor la idea. Si pueden hacerlo, excelente, ¿sí? Pero corremos el riesgo también de que como no tenemos recursos, no ponemos o no tenemos claridad en base a esto. Pareciera que todas tienen como un sentido de coherencia en el texto. Pero vamos a ver un poquito cómo se va estructurando esa parte. Como ya identificamos el verbo que nos pide que nosotros encontremos en el texto dónde está la idea central, obviamente vamos a estar nosotros segmentados pues por parte justamente de estos elementos que se van presentando. Dice, hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. Aquí tenemos una idea central dividida por un punto, ¿sí? El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Otra idea que está por aquí. Por eso yo les digo, estos textos son muy complejos. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos. Otra idea separada por un punto. Nuestra inteligencia, duros y secos. Otra idea. Pasamos demasiado tiempo. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Otra idea. Más que máquinas necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, sí, aquí está otra idea, más que inteligencia, tener bondad y dureza. Un poco aquí vamos a ir jugando justamente con estos elementos. ¿Cuál será la idea central con la que nosotros podemos trabajar? Helen, ayúdame tú, por favor. ¿Cuál será la idea central de todas estas que tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ideas. ¿Cuál será de estas la idea central del texto? ¿Cuál dices tú? ¿Estamos por ahí, Helen? Sí, Ahí estamos. tal vez hemos progresado muy deprisa, pero no nos hemos encarcelado a nosotros mismos. Pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos, dice, ¿sí? Ya, vamos a ver. Tal vez puede estar por ahí el texto. ¿Ya? Chévere, Helen. Muchísimas gracias. Vamos a ver por acá. Alguien más que todavía no nos haya ayudado. Aunque creo que todos ya están, o si alguien no lo ha hecho, por favor me ayuda. Vamos a ver. No sé. Vamos de nuevo contigo, Juan. Juan Valdés, vamos contigo.
¿Cuál será la idea central con la que nosotros podemos identificar esta parte del texto? Yo creo que es el maquinismo que crea abundancia, nos deja en la necesidad. Dejen la necesidad, ¿ok? Con dos ideas centrales, ¿ya? ¿Por qué consideras que esta es la idea central? Cuéntame un poquito, haciendo un análisis, ¿por qué tú escogiste esta opción? Porque si le quito del texto pierde sentido todo. Ya, vamos a ver, por ahí tenemos ya un argumento de base, ¿no? Dice, si yo le quito el texto, pues carece de sentido todo. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Quién me ayudó por acá con la primera? Helen, creo que era, ¿no? ¿Por qué escogiste esta idea de aquí, la central? Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. ¿Por qué es tu opción de idea central? Porque tal vez es lo que yo pienso, o sea, en mi sentido es algo que a mí me nace. Si yo dijera algo relativo sería eso. Ya, ojo aquí, y esto nos sirve mucho para nosotros ir analizando. Cuando ustedes den la evaluación, olvídense de la interpretación subjetiva. Tienen que ustedes basarse en lo que está presente en el ejercicio, más que en cualquier otra cosa, lo que está presente en el ejercicio. Y como está presente en el ejercicio, tienen que ir desarrollando esa habilidad. Aquí, por ejemplo, lo que dice Helen, en cierta parte tiene un motivo, es decir, yo lo veo y lo considero así, pero no nos apeguemos a eso, que eso nos puede causar varios problemas. Mejor asentarnos sobre lo que tenemos, de la manera más objetiva. ¿Qué es lo que me dice el texto a mí? No lo que yo interpreto del texto, ¿sí? Que sería el camino de vuelta, sino que, ¿qué es lo que me dice el texto a mí? ¿Ya? Vamos a ver un poquito entonces cuál es la respuesta que se va estructurando en ese sentido. ¿Ya? Vamos a ver las opciones. Dice, 1. El advenimiento del progreso ha deshumanizado al ser humano. No se lo menciona, ¿sí? No es como un elemento central, digamos, dentro de estos elementos, ¿ya? La abundancia no nos crea necesidad. Tal vez por ahí podrá estar. Vamos a ver un poquito. La opción C. El ser humano debe tener una actitud crítica frente al progreso. ¿Será? Vamos a ver cuál es la idea. Sí, y D dice, la inteligencia es un peligro para la humanidad. ¿Ya? En base a esto, vamos a ver por acá y hacer una relectura, ya con las opciones que hemos tenido. Dice, hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. Solamente con esta idea de aquí podemos descartar justamente que la abundancia nos crea necesidad y el ser humano debe tener una actitud crítica frente, bueno, podría ser que el ser humano tiene una actitud crítica frente al progreso. Vamos a ver cómo se va estructurando, ¿ya? La idea principal, entonces, aquí, ojo, esta es una característica importante también. Recuerden que nosotros decíamos que la idea principal tenemos que identificarla, ¿ya? Y que, claro, este era el verbo. Puede ser el caso que a mí me encanta este ejercicio porque se puede estar para muchas cosas. Y ustedes ya van a ver cuál es la respuesta y vamos a ir cobrándole sentido. Nos pide identificar la idea principal y como yo identifico la idea principal es reconociendo dónde está. Pero hay algunos textos en los cuales la idea central no está explícita, es decir, no está escrita tal cual, sino que está implícita, ¿ya? Y por eso es lo que nos decía Helen y yo hacía un énfasis aquí, es cómo nosotros vamos entendiendo lo que yo entiendo lo que está aquí en el texto, no lo que a mí yo entiendo, digamos, por lo que se da, no, sino es lo que me dice el texto, no lo que yo voy pues asimilando, criticando, reflexionando, no. Trabajen con lo que ustedes tienen, ¿ya? Entonces, por ahí. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Vamos a ver por acá entonces. El advenimiento dice la abundancia nos crea necesidad. No plantea, porque si yo le quito eso, no tiene, digamos, un elemento central que le cambie de contexto.
No hay, dice, hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. Si yo quito esto, seguiría. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos. Ya, por aquí. Nuestra inteligencia entonces, no carece de sentido. Vamos a ver un poquito por acá. El ser humano debe tener una actitud crítica frente al progreso. Ya podría tener ahí. O el advenimiento del progreso ha deshumanizado al ser humano. ¿Sí? No, tampoco va por ahí. Vamos a ver. La respuesta correcta es la opción D. La inteligencia es un peligro para la humanidad. Este es un texto justamente extraído de una de las lecturas o de una de las novelas latinoamericanas más importantes, una de Juan Rulfo, en la cual se presenta uno de estos textos y lo que hace es como una alegoría a que la inteligencia es un peligro para la humanidad. Por eso nos dice aquí, hemos progresado. ¿Cómo se obtiene el progreso si no es con la inteligencia? Muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. ¿Sí? Hemos progresado, pero estamos encarcelados. El maquinismo, las máquinas o la maquinaria, crea abundancia. ¿La abundancia es algo negativo? No, es algo positivo, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que nos ha dejado en necesidad. Nuestro conocimiento, dice, nos ha hecho cínicos. El conocimiento no es malo, el conocimiento es bueno, pero nos ha hecho cínicos. Nuestra inteligencia, igual, la inteligencia no es mala, pero nos ha hecho duros y secos. Si ven cómo se manejan dos elementos, como son opuestos más o menos. Pensamos demasiado, pensar no está mal, pero pensar demasiado sí. Y sentimos que también no está mal, pero sentir muy poco también es uno de los elementos nocivos, digamos, para el ser humano. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Aquí está uno de los ejes, recuerdan, yo creo que incluso hasta les dije, aquí está la idea central, pero un poquito entendiéndole en ese contexto, para que ustedes se vayan dando cuenta. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. ¿Eso qué quiere decir? Habla directamente justamente del progreso, la inteligencia y todos estos. Pero dice, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dureza. Cuando nosotros nos vamos entonces acá, dice, el advenimiento del progreso ha deshumanizado al ser humano. No, no está hablando de eso, sino no me dice el progreso ha hecho este tipo de cosas, no, sino que está hablando de cosas que incluso están externas al progreso, como puede ser la inteligencia, el conocimiento, ¿sí? La abundancia nos crea necesidad, veíamos que era una idea secundaria que si le quitábamos no perdía el sentido. El ser humano debe tener una actitud crítica frente al progreso. No tanto, ¿por qué? Por lo que nos estaba hablando que estamos trabajando en opuestos. Y si bien el ser humano es crítico frente al progreso, no necesariamente se establece eso como idea central. ¿Por qué? Porque al final nos establece dos argumentos importantes que nos dice la inteligencia es un peligro para la humanidad. Porque a raíz de la inteligencia como un elemento pues de donde sale todo, sale la maquinaria, sale la reflexión, sale todo el conocimiento, pues ha sido un peligro para la humanidad. Sabemos que no es así, pero es justamente uno de estos textos en los cuales ustedes pueden ser o pueden estar pues siendo práctica de este ejercicio dentro de la evaluación. Si dice que estos elementos o que este elemento de aquí que nosotros hemos visto que se va estableciendo demasiado, ¿cuál es la idea central? Es esta, la inteligencia es un peligro para la humanidad, es lo que nos dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí plantea varios elementos. Si bien es esto, por ejemplo, hemos progresado, pero nos hemos encarcelado nosotros mismos. Encarcelarse es un peligro. La maquinaria, como les decía, no es mala, la abundancia tampoco, pero nos dejen la necesidad, sí. Entonces, como que a cada cosa que he ido dando, la parte de la inteligencia ha representado o ha habido una contraparte como un peligro para la humanidad. Por eso se torna esto como una idea central. Esto puede ser muy complejo, pero mientras vayamos practicándolo, más vamos a tener o a encontrar un sentido justamente de estos ejercicios. ¿Ya? Vamos con otro ejercicio mientras tanto. ¿Sí? Vamos a ver por acá. Dice, ay, perdón, permítame, se ha duplicado esta parte aquí. Permítame nuevamente. Está un poquito confuso este elemento.
de aquí. Ok, permítame, ya le corrijo enseguida para nosotros tener esta parte. Justamente. Un ratito. ¿Qué pasó por aquí? Vamos a ver, acá hay otro ejercicio. Por ejemplo, solo permítanme, Renal, para no ir a lo más complejo primero, sino ir por lo más simple y luego irlo estructurando. Ustedes pueden toparse con este tipo de ejercicios también que se van a ir presentando, pueden estar presentándose dentro de la parte de la evaluación, ¿sí? Y en ese contexto es bueno, pues, irse preparando en ese sentido también para poder identificarlo, cómo se va a ir estructurando este elemento. Ya, ahora sí, vuelvo y les comparto antes de hacer una pausita para nuevamente estructurar un análisis un poco de los ejercicios. Ya, les comparto por aquí. Permítanme. Vamos ahí. Listo. Este es uno de los ejercicios, por ejemplo, perdón, por acá se me ha estado trastocando justamente. Este era uno de los ejercicios que les decía que son extractos de textos de novelas, en especial la novela latinoamericana, en el cual pues se iba estableciendo este elemento de crítica, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá, tenemos otro elemento con el cual podemos ir estableciendo. Y dice, identifique la conclusión de las premisas. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, otro concepto importante que era identificar, ¿sí? Que ya lo hemos ido viendo, que si identifique la idea central, reconozca la idea principal, etcétera, pero aquí el identifique nos marca una postura central. Nos dice lo siguiente, dice, el primer enunciado de la premisa, cuando se acercaba el siglo XX, veíamos con optimismo el arribo de una nueva centuria, ¿ya? Primera cuestión. Es un texto igualito que los demás textos. Lo único es que está dividido por premisas. Lo que acá, perdón que regrese un poquito, estaba dividido por puntos. Acá está dividido por, sí, vamos a ver, por premisas. ¿Ya? Vamos a establecer un poquito. Entonces, me dice, identifique la conclusión. Es lo mismo o es parecido a decir, infiera, ¿sí? Las premisas siguientes. Entonces, vamos a ver cuáles son estas premisas. Dice, cuando se acercaba el siglo XX, veíamos con optimismo el arribo de una nueva centuria. ¿Ya? ¿Qué me dice aquí esto? Que cuando se acercaba el siglo XX, es decir, ya se estaba acabando justamente el siglo XIX, se veía con optimismo, con ánimo, con ganas, pues el arribo de una nueva época, de una nueva centuria, de un nuevo siglo, ¿sí? Eso nos dice la primera premisa. La segunda, entonces el esperado siglo XXI llegó y con él nuevos problemas, ¿sí? Entonces aquí es como un elemento que da un paso entre siglos. Esperaban que llegue el siglo XX, entonces el esperado siglo XXI, sí, por aquí, llegó y con él nuevos problemas. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que nos dice la tercera. Saber que existen problemas no es una postura pesimista de la realidad, sino realista. ¿Ya? Aquí tenemos una cuestión fundamental. Saber que existen problemas no es una postura pesimista de la realidad, sino realista. Ojo, aquí nos están dando ya una idea central sobre el individuo, ¿sí? Estamos vinculando tiempo, estamos vinculando al individuo. Vamos a ver un poquito cómo se va estructurando esto. Ténganlo muy en cuenta. Finalmente,
Perdón, un ratito. Ya, ahí estamos. Dice, una postura realista nos lleva a identificar aquellos problemas que vivimos. Sencillo. Pareciera que no hubiera mayor ciencia justamente en este contexto. Entonces, vamos a recapitular las premisas. Primero, dice, cuando se acercaba el siglo XX veíamos con optimismo el arribo de una nueva centuria. Entonces, el esperado siglo XXI llegó y con él nuevos problemas. Saber que existen problemas no es una postura pesimista de la realidad, sino realista. Una postura realista nos lleva a identificar aquellos problemas que vivimos, ¿sí? Nos dice, identifique la conclusión. ¿Qué puedo yo concluir de estos elementos? Aquí quiero hacer una pausita un momento para explicar algo. Si ustedes se topan con un tipo de texto que dice que nosotros identifiquemos cuál es la conclusión de las premisas, nosotros tenemos que estar claro que nos está pidiendo que hagamos un análisis de algunos elementos con los cuales estamos trabajando. Como ustedes pueden ver, hay premisas que están por ahí vinculándose. Entonces, yo debo sacar una deducción de todos esos elementos, ¿sí? Entonces, tenemos que ir viendo cómo se va estructurando. Mi mejor recomendación para esto sería que ustedes lean 2 veces la premisa, justamente para que ustedes vayan entendiendo, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito cómo se va estructurando y cómo se va, pues, desarrollando esta parte del ejercicio. Por eso, ya he explicado esto, pasamos a ver justamente en qué consiste. Como decíamos, ¿no? Tenemos premisas, vamos a ver un poquito qué es lo que a nosotros nos compete. Primero, ¿qué puedo concluir entonces yo de esto? Opción A, estamos obligados a conocer los problemas auténticos del siglo XXI. B, este siglo y los que vendrán presentarán problemas antiguos y nuevos. C, una postura realista nos compromete y nos pone en acción. O D, los problemas del siglo XX y XXI deben entenderse desde una postura realista. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros, ¿cuál podrá ser o cuál será este elemento con el cual nosotros podemos inferir o llegar a una conclusión general de todo lo que hemos visto en estas 4 premisas? ¿Cuál creen ustedes que sea lo que nos pide aquí? La conclusión de las premisas. Profe, puede ser la D. ¿Por la qué? C. ¿Por qué dirías tú, María Paz? Entre la D y la C. Ok, me parece muy bien esa delimitación. ¿Cuál dirías tú que es más específicamente? O sea, la C es más específica, pero la D ya relaciona los siglos y cómo se Ya, entendía. perfecto. Muy bien. Aquí hay una cuestión interesante y lo que dice María Paz es muy, muy bueno. Por un lado, la una opción nos dice, es más general, ¿sí? Una postura realista nos compromete y nos pone en acción. Y la D dice, los problemas del siglo XX y XXI deben entenderse desde una postura realista, es decir, ya nos ubica específicamente cuáles son estos elementos. ¿Ya? Interesante, tenemos por ahí. Como les digo, esto justamente se desglosa del análisis de las premisas. Está muy bien. El punto A y el punto B, ya por reporte de María Paz, quedarían completamente desacreditados. No, ¿estamos obligados a conocer los problemas auténticos del siglo XXI? No, no nos dice eso. Este siglo y los que vendrán presentarán problemas antiguos y nuevos. Tampoco nos menciona eso. Entonces, estamos entre estas 2 opciones que se ven muy convincentes. Pero, ¿cuál será la real? Vamos a ver un poquito por acá. Veamos por aquí quién más nos puede ayudar. Vamos a ver. Pedrito, ayúdame tú, por favor. Entre la C y la D, ¿cuál sería tu opción justamente para elegir justamente la opción correcta? Profe, ¿podría tal vez regresar al texto para Claro, un poco de dudas? aquí está. Ya, profe, ¿podría regresar a las opciones, por favor? Claro que sí. Vamos ahí. Entre la C y la D.
Creo que la D. La D. Los problemas del siglo XX-XXI deben entenderse desde una postura realista. Vamos a ver, ok, tenemos dos opciones. Parece que Sí, la profe, opción es la D. D. Vamos a ver qué dice María Paz también, la D, ¿no? Vamos a ver un poquito. Veamos una opción, una tercera opción para ver un poquito analizando qué es lo que sucede por aquí. ¿Ya? ¿Quién más por aquí? ¿A quién más no le he escuchado mucho? Bárbara, tal vez ayúdame tú, por favor, entre la C y la D. ¿Cuál sería esta opción que tú escogerías como respuesta correcta? ¿Estamos por ahí, Bárbara? Ahí está. Yo creo que la C. La C. Ok, tenemos 2D y una C. Bien, estamos con un desequilibrio interesante. Vamos a ver, la respuesta correcta entre estas dos, ¿cuál será? La C, la postura realista nos compromete y nos pone en acción, o la D, los problemas del siglo XX y XXI deben entenderse en una postura realista. Vamos a ver, dice, cuando leamos nuevamente para ver, tal vez por eso nos escapa un detalle. Cuando se acercaba el siglo XX veíamos con optimismo el arribo de una nueva centuria. Entonces el esperado siglo XXI llegó y con él nuevos problemas. Saber que existen problemas no es una postura pesimista de la realidad, sino realista. Una postura realista nos lleva a identificar aquellos problemas que vivimos. Ok, en base a eso entonces, una postura realista nos compromete y nos pone en acción, o los problemas del siglo XX y XXI deben entenderse desde una postura realista. Exactamente. La opción D justamente es uno de los elementos o la idea que nosotros podemos inferir. ¿De qué nos habla aquí? La primera premisa ya nos pone en acción el primer elemento, los elementos del siglo XX. Punto 2, los elementos del siglo XXI. Tenemos dos elementos con los cuales nosotros trabajamos aquí, los problemas del siglo XX-XXI, porque en ambos nos está poniendo como elemento fundamental, pues, estas épocas o estos hechos contemporáneos, ¿no? Saber dice que existen problemas no es una postura pesimista de la realidad, sino realista, ¿sí? El hecho de que existen problemas, claro, es la realidad, no vamos a taparnos los ojos. Deben entenderse desde una postura realista. Y acá dice, nos compromete y nos pone en acción. No nos dice que debemos cambiar algo, sino que es una postura realista, nos lleva a identificar aquellos problemas que vivimos, es decir, problemas en los que están justamente evidenciándose o presentándose en la realidad. Entonces, miren cómo nosotros llegamos a concluir justamente de eso. Y es muy bueno el ejercicio que estaban ustedes mismos haciendo, descartando las opciones basándose en lo que se está hablando. Y recuerden siempre ir identificando el elemento o el concepto central. Ahora, si ustedes podrían decir, profe, pero la opción de acá, sí. Tal vez la opción C, es una idea o es la misma idea, pero planteada con otras palabras. Pero si ustedes se fijan, el factor tiempo, el factor de los elementos con los que se está trabajando, no los tiene acá, sino están aquí. Entonces, los problemas del siglo XX-XXI deben entenderse desde una postura realista. Ese es el elemento clave con el que vamos a trabajar. Y eso justamente es lo que nos da como opción correcta. ¿Sí? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a estar estructurando justamente esta parte del análisis y también pues de la evaluación, ¿sí? En torno pues a la parte de ir identificando o generando estabilidad de competencia lector, ¿no? Entonces, en ese sentido. Cuéntenme, ¿qué les ha parecido? Un poquito hemos estado dando los primeros pasos. Entiendo yo justamente que no tenemos pues elementos que han sido muy populares en ese sentido. De hecho, hemos venido desde lo último a la última evaluación y han pasado hace años cuando se planteó habilidades y ustedes no debieron haberlas desarrollado en ese contexto. Entonces, esto va a ser un poquito nuevo. Yo por eso quiero hacer énfasis todavía en esta primera clase que hemos empezado con ejercicios, de que no es que si no me salió a la primera no puedo, o no es mi fuerte la habilidad verbal, la comprensión lectora, para nada. La comprensión lectora está en todos, porque recuerden, cuando nosotros estamos en nuestros primeros años, no aprendemos matemáticas, no aprendemos a nosotros cálculo, no aprendemos ninguna otra cosa que esté ahí. Lo primero que aprendemos es a hablar.
Y esa es la comprensión fundamental de la comprensión lectora. Si sabemos expresarnos, sabemos entender, que ese es uno de los elementos fundamentales. Entonces, un poco lo que yo he querido jugar con ustedes es mostrarles unos ejercicios de nivel medio-bajo. Tampoco quiero entrar muy fuerte porque ahí sí no van a entender nada, no van a comprender nada, y el objetivo no es ese, sino el objetivo es brindarles las herramientas a ustedes. Como tips o como herramientas centrales, vayan identificando primero el verbo, qué es lo que les pide. Por eso yo les hacía énfasis, y permítanme un ratito volver nuevamente a esta parte de acá, de las habilidades con las que nosotros estábamos trabajando. Yo lo que les decía era fundamental, ¿sí? Cuando ustedes empiezan con la parte de la comprensión lectora, lo que ustedes deben hacer es encontrar los verbos que les van a pedir siempre. Reconocer, interpretar, deducir, inferir, ¿qué cosas? Ideas de textos planteados en torno a un tema, ¿sí? Como por ejemplo, ustedes vieron ahí, era un tema que hablaba del progreso, hablaba de la inteligencia, hablaba del viejo mundo, hablaba de otras cosas, pero siempre tengan en cuenta que son extractos. Yo, para tener conocimiento de un tema en general, debería leer un capítulo por lo menos, pero no podemos hacer eso en el marco de la evaluación. Lo que ellos dicen es que de un pedacito de texto ustedes vayan estructurando la lectura y que en base a eso ustedes vayan desarrollando pues la habilidad que tienen que ir desarrollando, ¿sí? No se preocupen, en base a eso nosotros vamos a estar trabajando. Voy a subir ejercicios a la plataforma y también voy a enviarles al Drive ejercicios con los cuales ustedes van a tener que irse familiarizando. Obviamente todos van a tener respuesta, sí, solamente quiero coordinar un poquito eso con el centro para ir yo cargando estos elementos, ya que son de difícil, digamos, tiene otro mecanismo. Obviamente nosotros no podemos venir de una secuencia de números a enseguidita entrar pues a la comprensión lectora, no, sino tiene que ser establecido justamente de manera diferencial. Entonces, con esos elementos vamos a estar trabajando. ¿Ya? Entonces, quedémonos hasta aquí. Estos ejercicios ojalá nos haya servido para dar los primeros pasos. La siguiente clase vamos a estar con nivel medio un poquito avanzado, de ahí sí avanzados, para ya tener rápidamente esto. Vamos a trabajar con tiempo. ¿Cuál es mi recomendación? Lean. Lean lo más que puedan. Si no conocen una palabra, ahora tenemos el celular a mano, cualquier cosa con el teléfono, enseguida tenemos la definición y vamos teniendo ya el contexto de lo que me quiere decir. A veces por una palabra que es un significado tan sencillo, no comprendo el ejercicio, pero esa es justamente esta parte. ¿Ya? Entonces recuerden esos tips, identificar el verbo que me piden, la palabra o el concepto que más se repite en el texto, si voy a identificar ideas centrales. Si me pide inferir, tengo que ir leyendo las premisas. ¿Cómo se separan las premisas? Por puntos. Eso es un elemento central que a mí me va a ir dando la comprensión del texto. ¿Ya? Quedémonos con eso entonces, chicos. Sí, yo les deseo una linda tarde, les estaré subiendo el material y nos vemos en la siguiente sesión. ¿Ok? Cuídense mucho, chicos. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien, Gracias, chicos. profe. Gracias. Gracias, que les vaya muy bien. Chao, chao, chicos. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Chao, chao.